protagonistas. En Contextos. Miriam, siempre es un gusto tenerte aquí. Y cuando estás presente en el estudio siempre es muy distinto verte y escuchar desarrollar estos temas que son tan importantes desde el punto de vista de la visión metrópoli, de lo que tendríamos que tomar en cuenta como metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Marcela, ¿qué tal? Buenos días. Sí, es un gusto estar aquí en el estudio, sí. Sí. Y es más fácil, ¿no? Platicar. Claro, siempre. Más ameno. Pero bueno, cuando tiene que ser por vía telefónica también nos las arreglamos para que sea lo más fluido posible y siempre, como quiera que estás bien y con mucho gusto te escuchamos. Bueno, Marcela, pues buenos días a quienes nos escuchan también. El día de hoy hablaré de movilidad urbana en la zona metropolitana de La Laguna y por supuesto que ya en anteriores colaboraciones hemos platicado de la pirámide de la movilidad activa, de los efectos de la salud y en los efectos en el medio ambiente. Sin embargo, muy pocas veces nos cuestionamos por qué, si existe tanta información al respecto de los efectos nocivos que provoca el aumento del padrón vehicular en el ambiente y en la salud de los habitantes, el automóvil particular sigue siendo el principal medio de transporte y con ello la infraestructura para él. Entonces, un ejemplo de esto se dio en el 2020, cuando se instaló la ciclovía de la calzada Colón. En Torreón hubo diferentes inconformidades por quitar un carril de autos, ¿no? Su argumento se basaba en que el carril confinado afectaría a los comercios por la falta de espacio de estacionamiento para sus clientes y proveedores o en la circulación de los vehículos motorizados e incluso en la propia seguridad de los ciclistas, aun y cuando este era un programa emergente que surgió durante la pandemia por COVID-19 o porque fuera una práctica que respondía a la pirámide de la movilidad para fomentar la movilidad de ciclistas y peatones. O como segundo ejemplo, el creciente número de vehículos registrados en La Laguna que provoca saturación de vialidades y que de seguir con esta actitud se estima que para el 2030 uno de cada 2 habitantes de La Laguna cuente con un vehículo particular. Existen pues diferentes situaciones. ¿Uno de cada 2? Sí, 1 de cada 2, la mitad tengamos auto. Entonces, imagínate si ya estamos... ¿Cómo estamos en esta proporción con otros estados? Pues en realidad todos vamos en aumento. Sí, ¿verdad? Es muy complicado que reduzcamos. O sea, en todo caso nos podríamos mantener, pero no estamos tan lejos. Promedio. Sí, estamos en el promedio. En proporción a la cantidad de personas que tienen auto. Uh-huh. ¿Sí? Esto es pensando en que si así sigue, pues aumenta, ¿no? Aumenta que todos pensemos tener un automóvil. Pero también existen diferentes situaciones y contextos que nos permiten entender esta situación. Podríamos decir que los habitantes de La Laguna tienen pocas alternativas a otros modos de transporte público, combinado con la poca infraestructura vial que evita generar un verdadero cambio modal. Uh-huh. Es decir, cuáles son las otras alternativas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando pedimos más estacionamientos? Cuando este tipo de peticiones aparecen, ya no estamos hablando de un transporte público eficiente, no estamos hablando o tomando en cuenta del aumento del tráfico, estamos hablando de conductas. Entonces, ¿cómo sería o cómo es la conducta de los habitantes de La Laguna frente a la movilidad urbana? Oye, es que yo creo que ya nos cansamos de esperar que haya un transporte público eficiente. Sí, y aparte no vemos que la infraestructura de la ciudad se modifique para que haya movilidades alternativas. Y entonces va ganando terreno y seguimos con el tema del crecimiento expansivo de la ciudad, y entonces pues eso te va alejando y va siendo cada vez más costoso acercarte a tus centros de trabajo y más difícil que sea a través de transporte público, porque el transporte público pues no tiene ni la calidad ni la suficiencia para trasladar a las personas a sus centros de trabajo para que lleguen en tiempo y forma, o sus centros educativos. Así es, pero en este caso estamos hablando de, independientemente de las circunstancias, cuando una persona puede decidir qué tipo de transporte utilizar, aparte de la infraestructura o de las situaciones objetivas que podamos tener,
sí existen personas que pueden elegir o no tomar un cierto tipo de transporte. Por ejemplo, cuando vamos a la tienda que está a unas pocas cuadras y tienen un automóvil, eligen tomar el automóvil y no otro tipo de transporte. Entonces, aquí va más dirigido a las conductas cotidianas que no necesariamente tengan que ver con el traslado al trabajo o a una distancia mayor o como situaciones Voy más de concretas. acuerdo. Nada más que ahí súmale el estado de las banquetas. Sí, tiene que ver súmale con el clima. Sí. Son un montón de factores los que se congregan para que la gente tome esas decisiones. Y por supuesto también la dependencia total y absoluta que tenemos al auto. Exactamente. Y entonces esta dependencia, si no cambiara la razón por la que elegimos un tipo de movilidad, tampoco cambiaría la forma en que exigimos nuestro tipo de movilidad. Claro. Entonces aquí tendría que ver más con si no existe, estoy de acuerdo, estoy a favor de ello o estoy exigiendo o estoy vigilando que se dé la infraestructura necesaria. Por eso hablo acerca de las conductas y cómo estas conductas pueden modificar, ya sea a corto o mediano plazo, la movilidad que tenemos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque existen estudios sobre las preferencias de las personas a cierto tipo de movilidad, como las encuestas de origen-destino o los modelos psicológicos predictivos de movilidad, que nos permiten conocer más a fondo las actitudes positivas o negativas que tenemos al momento de elegir nuestro medio de transporte. Es decir, a través de estos estudios podemos conocer por qué la gente está tomando ciertas decisiones, que no nada más tiene que ver con la infraestructura, no con los factores externos. Desde la psicología social, diversos autores han propuesto modelos que explican los factores que influyen a la hora de elegir nuestro medio de transporte. En específico, estos estudios se realizan para conocer por qué se elige el automóvil sobre el transporte público o por qué se elige la bicicleta o otro tipo de transporte. ¿Y cuáles son los resultados de estas encuestas? Al principio se pensaba que las personas tomaban una actitud racional, es decir, que solo consideraban el costo, el tiempo y el esfuerzo para su movilidad. Sin embargo, se dieron cuenta que podrían existir personas en situaciones similares y aún así elegir el automóvil sobre el transporte público o viceversa. Para entender esto, se han propuesto diversas variables que pueden ser de utilidad para entender estas conductas. En primer lugar, se encuentra la percepción de la opinión de las personas relevantes para el sujeto sobre el uso del medio de transporte. Es decir, que las personas que nos rodean en nuestro círculo influyen en nuestra decisión de movilidad. Esa es la primera. O sea, ¿que qué? Es decir, si yo veo que todas las personas utilizan cierto tipo de transporte, yo considero o tomo la decisión de que para estar de acuerdo o para estar en sintonía, también uso ese tipo de transporte. Entonces, si todo a mi alrededor se centra en el automóvil, entonces mi decisión por la movilidad va dirigida a el tipo del automóvil y no a cuestionarme si el automóvil es el medio de transporte que voy a utilizar. O al revés, si estoy alrededor de personas que utilizan más la bicicleta para diferentes tipos de movilidad, no solamente laboral, sino incluso hasta recreativo, podría influir en qué tipo de movilidad elijo yo para ciertos aspectos. Claro, mira, por ejemplo, vas a un club, cualquiera que sea el estatus del club. No es lo mismo llegar en el auto que llegar a pie. Exacto. Porque la influencia social tiene mucho que ver con lo que nosotros decidimos. Aquí incluso tiene que ver, por ejemplo, cuando se tira basura en la calle, si la gente empieza a ver feo, entonces la persona, el individuo determina que es una conducta que es reprobable, ¿no? Entonces la evita. Y otros no, ¿verdad? No sé. Pero en Ahí este sí caso, me quedo con la duda. En este caso tendría que ver con la influencia externa de las personas a el tipo de movilidad que yo elijo. También, por otra parte, se encuentra la medida en que la persona percibe que tiene el control sobre la conducta de usar un medio. Es decir, sentir que el medio de transporte que utilizo depende de mí y no de mis circunstancias. Eso tiene que ver mucho, por ejemplo, en decidir utilizar el automóvil porque yo elijo los tiempos, yo elijo cómo quiero llegar, qué ruta tomar, pero es
porque yo elijo o yo tengo la capacidad de elegir sobre eso. A lo mejor habrá personas que digan, no voy tan lejos o no necesito llegar en cierto horario, puedo tomar el transporte público porque así ya no tengo que manejar, ¿no? Habría que determinar las personas que utilizan cierto tipo de movilidad porque están influenciadas, ¿no? Por su conducta o por factores externos otra vez. Pero también son conductas aprendidas dentro de casa, ¿no? Exacto. Porque finalmente si tú elegiste usar el automóvil y tus hijos lo vieron, evidentemente los hijos van a crear esa dependencia aunque ni siquiera sepan por qué. Sí, asumirán que es algo que se tiene que hacer, y esto es en menor medida cuando deciden un medio de transporte por hábito, que es justo lo que tú comentas. Si yo de esta manera he considerado que así se hace la movilidad, entonces asumiré que seguirá siendo de esta manera. Y esto nos evita cuestionarnos por qué tipo de transporte estamos utilizando o para qué, ¿no? Y también existe el sentimientos de obligación moral a reducir las consecuencias negativas de su uso, por ejemplo, del automóvil. Y en este caso, podríamos verlo en un ejemplo donde las personas que deciden utilizar más la bicicleta para reducir su huella de carbono, o buscan otras personas que compartan el hábito para sostenerlo. Entonces aquí es donde, independientemente del tipo de movilidad que utilicemos, nos rodeamos y también alimentamos estos hábitos con conductas y decisiones internas. Ahora bien, en el caso de La Laguna, el principal medio de transporte es el automóvil particular, le sigue el transporte público y al final se encuentran los traslados a pie y en menor medida el uso de la bicicleta. Pero aquí el desafío se encuentra en identificar la raíz de las decisiones por los traslados que tengan la posibilidad de ser cambiados a una movilidad más sustentable. Es decir, si todas las personas que están utilizando un automóvil, la decisión que la está llevando a hacer es interno o externo, ¿cómo podemos llevar esta conducta que nos dice que en un futuro habrá más vialidades saturadas, habrá más contaminación, habrá más daños a la salud? ¿Cómo podemos llegarle a través de las decisiones individuales, ¿no? También, por supuesto, que esto nos lleva a mejorar las cuestiones externas de la infraestructura, porque la distancia, la oferta de transporte público y la capacidad económica seguirán siendo factores que también determinen el tipo de movilidad. Eso es innegable, no todo es individual y no todo es externo, ¿no? Sí. Yo recuerdo una persona que dijo, es que si tuviéramos una red de ciclovías más extensa, segura, y que yo tuviera la garantía de que si agarro una bicicleta voy a llegar a mi destino por una interconexión de ciclovías, yo feliz de utilizar la bici, ¿no? Pero la queja era que no hay la infraestructura necesaria, que luego siempre es como el eterno debate, ¿no, Miriam? O el clima. Sí, como que es primero, pedir Ándale. la infraestructura o que exista la infraestructura para cambiar de modo. Ándale, exactamente. O ir incorporando esos hábitos para aspirar a que se vaya desarrollando esa infraestructura producto ya de la práctica, que se vaya como generalizando. Y luego uno de los pretextos también, que obviamente tiene su legitimidad, pero es lo del clima. Es que si no hiciera tanto calor, tanto sol, Sí. más gente andaremos en bicicleta o a pie. ¿Es válido como argumento? El clima, bueno, o sea, realmente es, otra vez regresamos a las decisiones, ¿no? Ajá. Hay personas que llegan que se dedican a hacer estudios sobre movilidad, que vienen y dicen, bueno, es que en La Laguna la superficie no es tan desafiante para moverse, el calor, Sí, por pues ejemplo. más plana, por ejemplo. Sí, es ¿no? más plana, el clima, hay algunas ciudades, por ejemplo, creo que en Barcelona o en alguna ciudad de España, también tienen un clima semejante, pero es mucho más utilizada la bicicleta. Sí, muy. Entonces, igual tendría que verse cuál de estas circunstancias, si es un determinante o no para tomar la decisión de cambiar ese tipo de movilidad y de nueva cuenta identificar si estos factores, es decir, ¿para qué nos sirve identificar si son cuestiones individuales o de conducta en la movilidad? Porque la infraestructura que ya se tiene o los planes que ya se han desarrollado puedan obtener una ayuda
para que las personas, ya sea que utilicen otro tipo de transporte o por lo menos identifiquen o se familiaricen con los problemas que ya existen. No es lo mismo decir, esta infraestructura no se va a cambiar y todos vamos a tener que utilizar el automóvil. Entonces, o podríamos decir, ya está toda esta infraestructura. Ahora, ¿quién se anima a cambiar el auto por el transporte público o por la bicicleta o caminar? Entonces, tendría que ver, al final de cuentas, si va a terminar siendo una decisión de la persona o del ambiente, ¿no? De la sociedad que se encuentra. Ay, qué difícil, ¿eh? Porque Sí. si estamos inmersos en decisiones sociales que en conjunto se toman sin darnos cuenta, ni siquiera lo percibimos ni lo racionalizamos. Habrá que observar qué es lo que quieres para ti y tomarlo en pleno uso de tus libertades y de tu conciencia. Sí, porque aquí de nuevo cuenta, o sea, el desafío es tomar justo conciencia del impacto que generan los medios de transporte para movernos y si estos responden a una necesidad específica, a un contexto, a una influencia de estatus o a un hábito o a qué responde lo que estamos haciendo. Y creo que ahí es lo más complicado, ¿no? Cuando nos cuestionamos a nosotros mismos por la situación que nos encontramos. Es que fíjate, hay una cosa y creo que es determinante. Si tú nunca has tenido un parámetro de buen servicio de transporte, nunca, siempre las Siempre cafeteras quejas, estas que andan circulando, siempre el vidrio roto, siempre la música, siempre lo que sea, siempre que nunca tienes seguridad de a qué hora pasa el camión o a qué hora te deja, sí. Tú no puedes decidir en libertad porque Exacto. nunca has tenido el parámetro de buen servicio. Hasta que tú vas a alguna otra ciudad donde el servicio es de calidad, te das cuenta con lo que has vivido. Entonces, ¿cómo puedes decidir en libertad si no tienes ese parámetro de calidad? Ni siquiera aspiras a ello porque nunca ha sido posible. Sí, o también habría que ver si tenemos la posibilidad de hacer esta decisión. Es decir, ¿tenemos la posibilidad de cambiar a un automóvil o tenemos la posibilidad de...? Es que no te dejan... No hay muchas... Te ponen contra la pared. Sí, es que aquí no es una vía fácil de ninguna de las dos. Ni seguir donde estamos, ni transformar o cambiar las conductas aparte, que tenemos. La gente está adquiriendo automóviles, por ejemplo, los famosos Sonapafa, ¿sí? O automóviles que ya tienen una vida prolongada, que al comprarlos se vuelve un dolor de cabeza en lugar de convertirse en un remedio, porque cada fin de semana tienes que estarle metiendo para reparar el coche y que te siga dando el servicio. O también existe esta creencia de que cierto modo de transporte te da un estatus o le quita un estatus a la ciudad, a la metrópoli. Entonces ahí también habría que determinar si este tipo de variables que propone la psicología social nos ayuda a cambiar lo que se pueda cambiar, ¿no? Si este tipo de creencias son las limitantes para mudarnos a una forma de transporte más sustentable, entonces pues ahí es donde tenemos que hacer el trabajo, ¿no? Así es. Sí, aquí nos llega el comentario, le mandamos un abrazo a Tony Ramírez, coordinador regional de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Coahuila, colaborador nuestro de Noticieros. Te manda saludos, Miriam. Dice, Gracias, en movilidad, el 80% del presupuesto en vialidades son para automóviles particulares, cuando según el PIMUS, la mayoría de los laguneros, aunque creo que aquí habría no sé, dice, la mayoría de los laguneros nos movemos en otro transporte diferente al auto particular, pero nos comentabas que la mayoría de nosotros nos movilizamos en auto particular. Pero bueno, es el comentario. Es una política de bien común. ¿Cómo incide en el reparto modal que se estén construyendo proyectos de torres de departamentos a las salidas a San Pedro? Primero es la infraestructura y después es la cultura. ¿Cuántas personas con discapacidad motriz se necesita que pasen por una banqueta para que se justifique una rampa? Además ya entró en vigor la NOM, Planeación y Diseño de Vialidades Urbanas. ¿Los proyectos viales que los gobiernos están haciendo están respetándola? Es lo que se pregunta. Pues, habría que ver, ¿no? Pues esta norma también de
Uno decía la misma de seguridad vial, ¿no? Que se aprobó hace ya un par de años, creo, ¿no? Habría que ver, habría que evaluar si todo esto se está cumpliendo, pero esto me parece importante. Primero es la infraestructura, después la cultura. ¿Qué es lo que decíamos ahorita, no? ¿Qué es primero? Sí. Porque luego muchas veces existe este tipo de infraestructura porque no hay la cultura vial para utilizar otro. Ajá. Pero aquí es como que o nos estamos echando la bolita de la responsabilidad o estamos simplemente evitando confrontar con el problema real, ¿no? Sí, de acuerdo. Y sí, definitivamente es una perspectiva de entender la movilidad desde las decisiones individuales, ¿no? Que justo cuestiona si es una cuestión de falta de infraestructura o es una cuestión de que no exigimos la infraestructura o no utilizamos, ¿no? Muy bien. Miriam, déjanos el punto de contacto, por favor. Nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook en Metrópoli Laguna. Muy bien. Gracias, Miriam. Como siempre, Miriam González, coordinadora de Metrópoli Laguna. Vamos a la pausa, 9:28. Regresamos enseguida.